shall consider these 10 days as the 10 days that shook Eisenstein. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Esto es Marquesina 22 y la verdad es que estamos muy contentos porque hoy en el foro de Canal 22 recibimos a un joven actor que interpreta un papel muy interesante en una película que se estrena este viernes, Einstein en Guanajuato, Luis Alberti, que vienes a platicarnos, además de la película, de un personaje muy interesante, un personaje que gira en torno a Sergei Einstein. Jorge Palomino se apellida este personaje. Jorge Palomino. Jorge Palomino. Platícanos del personaje y, por supuesto, también de la película. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta película? Bueno, Jorge Palomino Cañedo fue un genealogista muy importante que, bueno, pues que en esa época era muy querido, muy respetado, muy bien conocido además en el medio cultural y artístico, ¿no? México, 1931, estamos hablando. Fue cuando vino Sergei Eisenstein a hacer la película de Que Viva México. Y pues sucede que tuvieron una relación amorosa, ¿no? Entonces la película básicamente se centra en esa relación, ¿no? En un proceso personal de Eisenstein con respecto al sexo y con respecto a todo el ritual y toda la cultura que tenemos en México con respecto a la muerte, que pues para él como ruso y como a todos los extranjeros pues les sorprende y les alucina. Y es interesante este personaje porque Einstein, la mitología de este director gira en torno mucho a los personajes que estuvieron alrededor de él a lo largo de su carrera, ¿no? Meyerhold, por ejemplo, Tisset. Y en este caso tu personaje ayuda a que Einstein descubra la fuerza sexual que luego se vería reflejada en sus películas, ¿no? ¿Cómo es la creación de este universo de Sergei Einstein y de manera particular tu personaje, que es el que impulsa luego la trayectoria importante de Sergei Einstein? Bueno, pues Peter, para crear la estructura, ¿no? de esta relación y de esta película, desde el guión, pues naturalmente hizo toda una investigación. Está basado sobre todo en los dibujos que hizo Eisenstein. Esos son es como lo más revelador en ese sentido, los dibujos eróticos, toda esa serie que hizo aquí en México, Sí. que además fue con esa serie con la que él se reencuentra con el dibujo. Y lo hace precisamente porque estaba teniendo este despertar sexual, ¿no? Lo que se está planteando es que Eisenstein llegó virgen a México. Sí. Esta es su primera relación sexual. Y entonces hay algunos datos, ¿no? No todo está, digamos, muy documentado, como muy comprobable, ¿no? Tenemos los dibujos, tenemos las cartas que mandaba a Pera en Rusia, ¿no? Y hay un montón de secretos a voces, ¿no? que hay aquí en México, ¿no? Que se han investigado, ¿no? Que señalan que tenían esta relación, ¿no? Él le presentaba amigos, le conseguía lugares donde quedarse cuando viajaba a filmar, le recomendaba lugares a donde ir a filmar, ¿no? Y hasta donde yo supe, se encontraron en Colima, estuvieron juntos en Hidalgo, ¿no? O sea, fue una relación que duró meses. Pero Greenaway lo condensa en 10 días, ¿no? Para hacer la analogía con el libro, ¿no? Y lo condensa en 10 días para hacerlo más dramático, para hacerlo más potente, ¿no? Claro. Entonces, con eso es con lo que tiene que ver la estructura de los personajes, ¿no? O sea, es un intelectual como tal, ¿no? Se encuentran y entonces lo que se da en ellos es un encuentro y una seducción en ese nivel, ¿no? Intelectual, que después pasa evidentemente a lo carnal, pues. Y es muy interesante esta premisa de la que parte de la película, la premisa de Peter Greenaway, en torno a la sexualidad de Einstein para la creación artística, porque incluso, por ejemplo, se habla de que en muchas de sus películas, en torno a la edición, existía este ritmo orgiástico, ¿no? Existía este ritmo de la relación sexual hasta llegar al orgasmo y que eso tenía que ver con el montaje intelectual de Einstein. ¿Cómo fue esta investigación para llegar a tocar a un personaje, a un director que está en el imaginario público de mucho cinéfilo, pero desde su sexualidad? ¿Cómo fue esto? Pues mira, yo donde veo eso reflejado muy claramente es en este parlamento que tiene, ¿no? ¿No? Que ha sido por ahí publicado en varias críticas, Eisenstein con su miembro, ¿no? Que le dice, compórtate, necesito tu energía, ¿no? O sea, tenía una energía muy contenida. Mucho de lo que Peter Greenaway está planteando en la película es una interpretación suya, ¿no? De cómo debió ser, y tiene que ver con cómo nos parece lógico que sea, ¿no? Entonces tenemos un Eisenstein que se está descubriendo, que está eufórico, ¿no? Que está como loquito, y pues nosotros pensamos que definitivamente debió haber sido algo muy cercano a eso, ¿no? Basado en las fotografías que hay de Eisenstein aquí en México, en donde se ve que pues tenía un carácter
para nada solemne, ¿no? Claro. Entonces, eso es importante. desde ahí es desde donde entra, y además Peter Greenaway pues tiene todo este discurso y todo este interés con respecto al tema del sexo como un detonante no solo dramático en sus películas, sino también vital, ¿no?, para los personajes. ¿Y cómo también es esto de desmitificar a un personaje como Einstein, que se ha querido retratar en mucho como alguien atormentado, como alguien que ya se le venía a venir muchos problemas en Rusia por las películas que hacía? Esta película obviamente es previa a Alexander Nevsky y a todas estas películas que después él hizo que le trajeron problemas terribles en Rusia, pero lo importante es cómo desmitificar y dotarlo de un sentido del humor, incluso un sentido paródico. Totalmente, totalmente. Eso también tiene que ver con el sentido del humor de Greenaway, ¿no? El sentido del humor que vemos es el sentido del humor de él, ¿no? Claro. Ahora, lo que sucede es que efectivamente, ¿no?, Peter Greenaway se da cuenta muy claramente, como todos podemos notar, que las películas de antes son completamente distintas a las de después. Y lo que sucede Sí, en medio claro. es México. Entonces él, al hacer la investigación, se encuentra con que en México viene a perder la virginidad. Entonces dice, pues esto encaja perfecto ¿no?, con todo mi discurso, y además Eisenstein es su más grande ídolo. Entonces él obviamente también lo está retratando desde una visión muy personal de admiración, ¿no?, como de cariño, de todo esto que uno pone en las figuras que admira, ¿no? Fíjate que cuando vi la película me dio un poco la impresión de que Greenaway hablaba de Greenaway más que hablar de Einstein, y que únicamente Einstein es como un reflejo del director, que ha dicho en un mil foros que el cine está muerto, pero a mí me da esa impresión que está hablando de él y De que sí el mismo. discurso es él. Sí hay una cosa así. No es que Greenaway alguna vez nos haya dicho nada de eso, es algo que yo también sospecho. Todos lo sospechamos, es algo que de algún modo está latente, ¿no? Él siempre dice que si Eisenstein estuviera vivo, seguramente estaría montando y editando al modo en el que lo hace, ¿no? O sea, él trata o sea, lo admira mucho, lo sigue, ¿no? Se ve muy inspirado por él. Y yo creo que por eso es que se siente este paralelismo, ¿no? O sea, de algún modo sí se refleja en él, se identifica con él como artista, como creador, y entonces lo está dotando de muchas cosas de su propio carácter, ¿no? Que además él piensa, y a nosotros nos parece bastante atinado, que Eisenstein sí tenía más o menos una personalidad así, seguramente, y sobre todo en su estancia en México. Hay aspectos también muy interesantes en la película en torno de la historia dura, por ejemplo, el hecho de por qué no termina de filmarse Que Viva México, que ahí abiertamente dicen que es por el problema con Upton Sinclair, y por otro lado estas películas que tampoco son tan conocidas del desastre en Oaxaca. ¿Cómo hicieron esta investigación de hechos que no son tampoco tan conocidos? Porque a nivel público, bueno, pues se conoce que vino a México, que no terminó la película, pero aquí realmente sí está reflejado de manera clara que fue por un problema con Upton Sinclair y luego que vino antes esta filmación del desastre en Oaxaca, ¿no? Bueno, todos esos documentos y todas esas fuentes, pues naturalmente el que las tiene es Peter, ¿no? A nosotros como actores realmente no nos habló mucho de sus fuentes, y nosotros tampoco lo cuestionamos tan profundamente en ese sentido, porque a fin de cuentas nuestro trabajo como actores, al no estar haciendo un documental, no va tan profundo como a preguntarle, ¿y dónde lo viste?, ¿no? Claro. Sin embargo, pues yo mismo, tampoco está tan oculto realmente, ¿no? O sea, yo mismo, pues en la investigación que hice, ¿no?, que estaba yo sobre todo pues sobre Palomino Cañedo, ¿no?, que era pues como el personaje del que pues sí de verdad no sabía nada, ¿no?, siquiera Muy si oculto, ¿no?, existía, este muy personaje, oculto. sí. Sí me encontré, ¿no? O sea, con que tuvo problemas acá en Hidalgo, le vino la lluvia, se quedaron más tiempo del que tenían que estar, o sea, sí se alargó mucho más su estancia, sí empezaron a haber problemas de dinero, ¿no? Y eso no está tan oculto, está bastante a la mano, ¿no?, esos datos. Dos preguntas ya para terminar. La primera sería, ¿resulta una película didáctica? Y la última sería, ¿tú crees que el cine está muerto? Yo no creo que el cine esté muerto, yo creo que el cine se está haciendo, rehaciendo, ¿no?, reinventando, y yo pienso que se refiere más bien a que ya tendría que evolucionar, a que nuestra idea del cine hasta ahora más bien ya está quedando un poco arcaica, ¿no? O así es como yo digo, pues algo así sería lo que dice, ¿no? Y no creo que sea una película didáctica para nada, yo creo que más bien es una película festiva, o sea, es alucinante, o sea, la forma en la que lo filmaron, la forma en la que están jugando con la cámara, la forma en la que lo montaron, el carácter que le están dando a Eisenstein, la forma en la que estamos manejando el erotismo, la escena sexual en la que Eisenstein pierde la virginidad es una escena claro. incluso cómica De también, mucha fuerza también, de además, mucha ¿no? fuerza, es dramática, es erótica y a la vez es cómica. Entonces es una película interesante desde muchos puntos de vista, con una estética también ya bastante
bastante bien lograda, ¿no? de Greenaway, o sea, es un Greenaway ya bastante maduro, que está jugando de una forma muy libre, ¿no? Y nosotros en el set del mismo modo estábamos haciendo por ir hasta donde pudiéramos ir, ¿no? Y llegar lo más profundo que pudiéramos, también haciendo justicia lo más responsablemente a lo que sí sucedió, ¿no? O sea, sí hubo este romance, sí sucedió así, y sí le cambió la vida a Eisenstein, tanto personalmente como artísticamente. Luis Alberti, pues un gusto enorme que hayas estado aquí en el foro de Canal 22, además para promocionar una buena película con un personaje muy interesante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes, amigos, y bueno, pues continuamos aquí en Marquesina 22. You have 20 days left on your visa, Mr. Eisenstein. We have to bring this thing to an end. What Mr. Kimbrough is this thing? What the hell does he know about film production?